El polvo se arremolinaba alrededor de las botas lustradas de Silas Blackwood, un remolino nervioso en el silencio sofocante de la plaza del pueblo. Estaba de pie en el improvisado puesto de subasta, una colección de cajas robustas. Su corpulenta figura exudaba una autoridad petulante que dejaba sin aliento a los habitantes reunidos. Su mirada, como la de un buitre, recorrió a la mujer que tenía delante, Hilara Vance. Su vestido estaba remendado pero limpio, su rostro pálido salvo por dos manchas de color desafiante en lo alto de sus pómulos. Sus manos estaban tan apretadas que no sangraban. Detrás de ella, invisibles pero palpables en su terror, estaban sus dos hijos pequeños, ensombrecidos por la amenaza del hambre y un futuro que Blackwood ansiaba dictar. El aire estaba cargado de vergüenza. Las miradas de los habitantes, en su mayoría abatidas, fijas en el suelo, como si las soluciones pudieran brotar de la tierra estéril, eran una galería de miedo. Su inacción un coro a la cruel propuesta de Blackwood. Estaba ejecutando una deuda que su difunto esposo había contraído insensatamente, e Hilara era la garantía final y más valiosa. Blackwood se aclaró la garganta, e Hilara era la última y más valiosa garantía. Blackwood se aclaró la garganta, un sonido como el de la grava al rechinar. Bueno, Hilara, comenzó, con la voz destilando un paternalismo grotesco, la buena gente de la redención ha escuchado las condiciones. Tus escasas posesiones apenas han cubierto los intereses. Tu tierra, tal como es, ahora es mía. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran, cada una como un martillazo. Pero soy un hombre de oportunidades. La sonrisa de Sir Greasy se extendió por su rostro, y sus ojos recorrieron a Hilara con un brillo posesivo que hizo estremecer a varios espectadores. La voz de Hilara, cuando llegó, fue apenas un hilo, pero cortó el silencio opresivo. Sus ojos, abiertos y luminosos, con la desesperación suprema de una madre, se fijaron en Blackwood, no con sumisión, sino con el coraje puro de un animal acorralado. No me queda nada, señor Blackwood, que resonó por la silenciosa plaza, cada palabra un fragmento de su dignidad. Te serviré para siempre. Amo, si alimentas a mis hijos esta noche. La palabra amo era una marca en su alma, ofrecida en el trato más terrible. La multitud se agitó, un murmullo bajo de incomodidad y horror, pero nadie se movió, nadie habló. Estaban atrapados en la red del poder de Blackwood, sus propias deudas, sus propios miedos. La sonrisa de Blackwood se ensanchó. Esto era mejor de lo que esperaba. No veía a una mujer, sino una posesión, un trofeo de su dominio. Sus ojos brillaban con un anhelo oscuro. Estaba a punto de hablar, de sellar su destino con una afirmación triunfal, cuando otra voz, inesperada y resonante, rompió la atmósfera cargada. No será necesario. Las palabras fueron tranquilas, pero cargaban con el peso del hierro. Todas las cabezas se giraron. De pie al borde de la multitud, inadvertido hasta entonces, había un hombre. Era alto, delgado, pero poderoso, bajo un guardapolvo manchado por el viaje. Su rostro estaba curtido, tallado por el sol, el viento y algo más profundo, algo triste. Sus ojos, del color de un cielo invernal, estaban fijos en Blackwood. Inquebrantable, Jedediah Thorne había visto suficiente. Había cabalgado hacia la redención buscando solo agua y una noche de descanso. Pero el destino parecía tener otros planes. Vio al depredador en los ojos de Blackwood, la profunda desesperación en Hilaras y una familiaridad. Una ira fría comenzó a agitarse en su pecho, un viejo fuego que creía extinguido hacía tiempo. Su mano, apoyada cerca del desgastado potro en su cadera, no se movió, pero su presencia era una promesa silenciosa. Silas Blackwood, momentáneamente aturdido por la interrupción, entrecerró los ojos. ¿Y quién eres tú, forastero, para interferir en asuntos que no te incumben? Su voz era un gruñido bajo, con un tinte amenazador. Jedediah Thorne dio un paso adelante. Sus botas hicieron un ruido suave y pausado sobre la tierra compacta. Se movió con sigilo, sin desperdicios,
y su presencia llenó el espacio que ocupaba con mayor intensidad que la fanfarronería de Blackwood. «Me llamo Thorne», dijo en voz aún baja, pero con una autoridad innegable, y la desesperación de una mujer, el hambre de un niño, que preocupa a cualquier hombre que se precie. No miró a Elara, todavía no. Su atención estaba completamente centrada en Blackwood, un desafío silencioso que no admitía argumentos. «¿Cuál es la deuda?», se burló Blackwood, recuperando algo de su arrogancia. «Más de la que un vagabundo como tú podría pagar en toda una vida. $500 en efectivo». Nombró la exorbitante suma con una sonrisa burlona, esperando que el desconocido se resistiera, que se escabullera. La expresión de Jedediah no cambió. Metió la mano en su abrigo, con movimientos pausados, y sacó una gastada bolsa de cuero. Aflojó el cordón y, con un movimiento de muñeca, una cascada de monedas de oro, águilas dobles, se derramó sobre la tapa polvorienta de un barril de lluvia cercano, cada una con un golpe sordo y definitivo que resonó más fuerte que cualquier disparo en el repentino silencio. El sonido de las monedas, tan inesperado, tan sustancial, dejó atónitos a los presentes. La mandíbula de Blackwood, que había formado una mueca de desprecio, se aflojó. Sus ojos, abiertos por la incredulidad, iban del oro al rostro impasible de Jedediah y viceversa. «Aquí tienes tus 500», dijo Jedediah con la mirada fija, «y otros 100 por las molestias de la dama y por la humillación pública que le has hecho pasar». Le ofreció un fajo más pequeño. «Cuéntalo». Se estiró el silencio, tenso y quebradizo. Blackwood, por primera vez, parecía inseguro. La codicia luchaba con la furia en sus ojos. Rechazar el oro ahora, delante de todo el pueblo, sería admitir que sus motivos eran más bajos que el simple cobro de deudas. Aceptarlo sería reconocer la derrota ante este silencioso y formidable desconocido. Se humedeció los labios y miró fijamente a sus dos matones, quienes se removieron con inquietud ante la fría mirada de Jedediah. Ahora parecían mucho menos imponentes. Con un gruñido, Blackwood le hizo un gesto a uno de sus hombres. «Cuéntenlo, idiotas». Mientras contaban las monedas, Jedediah finalmente volvió la mirada hacia Elara. Ella lo miraba fijamente, con una expresión que mezclaba profunda conmoción, incredulidad y una esperanza incipiente y frágil. Tenía los labios entreabiertos, pero no le salían las palabras. Él vio el leve temblor en sus manos, el agotamiento que la atenazaba como un sudario. Asintió levemente, casi imperceptiblemente. Dijo, con voz más suave ahora, «Parece que tu deuda está saldada». Tomó los 100 que había apartado y los puso en su mano temblorosa, rozando brevemente los dedos de ella. Tenía la piel fría. «Esto debería cuidar de tus hijos por un tiempo». Y Lara finalmente encontró su voz, un susurro. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto?» Sus ojos buscaron los de él, buscando un truco, un precio oculto. La mirada de Jedediah parpadeó, una sombra atravesando sus profundidades. «Digamos que no me gustan los abusones», se giró mientras Blackwood, con el rostro convertido en una máscara de rabia apenas contenida, confirmaba el recuento. «La deuda está saldada, Blackwood. Está libre de ti». Un Blackwood le arrebató la bolsa. «Esto no ha terminado», forastero siseó, con voz baja y venenosa. «La redención no es suficiente para los hombres que meten las narices donde no son bienvenidos». Jedediah sostuvo su mirada. «Entonces quizás deberías pensar en irte sin decirle nada más a Blackwood». Jedediah le ofreció el brazo a Elara, al sorte. «Si me lo permites, te acompañaré a ti y a tus hijos a un lugar seguro. Al hotel, quizás. Dales algo caliente para comer». Elara dudó solo un instante. Luego, con una gratitud que traslucía su miedo, lo tomó del brazo. Los habitantes del pueblo se separaron en silencio mientras se alejaban, dejando a Blackwood furioso, su victoria reducida a cenizas, su autoridad profundamente cuestionada. El silencioso desconocido había comprado más que una deuda. Había comprado una pizca de esperanza para una mujer y sus hijos, y al hacerlo había sembrado las semillas de una tormenta que estaba lejos de terminar. La condujo al pequeño y razonablemente limpio restaurante junto a la tienda de comestibles,
El aroma a estofado y pan recién hecho era un cambio bienvenido del polvo y la desesperación de la plaza. Los dos hijos de Elara, Lily, de unos 7 años, con los ojos abiertos y atormentados de su madre, y Tom, un niño de 5 años, con la carita sucia y una silenciosa preocupación, salieron del callejón donde su madre los había escondido. Se aferraron a la falda de Alara, con la mirada fija en Jedediah, con una mezcla de miedo y curiosidad. Les pidió cuencos de un guiso espeso, leche y pan, observándolos comer con una intensidad silenciosa. Su aprensión inicial dio paso poco a poco a la simple y urgente necesidad de llenar sus estómagos vacíos. Hablaba poco. Su presencia era un escudo. Su silencio era más reconfortante que cualquier cliché. Los habitantes del pueblo susurraban, siguiéndolo con la mirada, a este hombre que se había materializado de la nada con una fortuna en oro y un núcleo de acero. ¿Quién era Jedediah Thorne y qué tormenta había traído realmente a la redención? Silas Blackwood no aceptó la derrota con gracia. La humillación se convirtió en una rabia venenosa en su interior, una bilis oscura que prometía venganza. Era un hombre acostumbrado al poder, a doblegar a otros a su voluntad mediante el miedo y la estrangulación económica. El desafío silencioso de Jedediah Thorne era una afrenta intolerable, una chispa que amenazaba con encender la yesca del resentimiento que ardía bajo la superficie de la redención. Blackwood era dueño del bar, de las mayores propiedades y de las hipotecas de la mitad de los negocios del pueblo, incluyendo el pequeño rancho del tímido Sheriff Miller. Su influencia era una manta asfixiante. Empezó difundiendo rumores, insinuaciones venenosas sobre Thorne. ¿Era un agente de caminos, con un montón de oro robado? ¿Un desertor? ¿Un sicario con algún propósito nefasto? El miedo era la herramienta más confiable de Blackwood. Instruyó a sus matones, una pareja brutal, llamada Cletus y Jeb, para que incomodaran la presencia de Thorne en la redención. Una pareja llamada Cletus y Jeb, para incomodar la presencia de Thorne en la redención, merodean afuera de la pequeña habitación que Jedediah había alquilado en la pensión de las Raw. Henderson, con miradas lascivas y amenazas murmuradas diseñadas para intimidar. Las Raw. Henderson, una viuda de rostro amable y carácter forjado en la adversidad, le ofreció a Jedediah un apoyo silencioso, una manta extra y una cafetera en la estufa. Había visto demasiada crueldad por parte de Blackwood. «Aquí hay una víbora, señor Thorne», le advirtió una noche en voz baja mientras recogía los platos de la cena. «Y las víboras atacan cuando se ven acorraladas». Jedediah simplemente asintió, agradeciéndole el consejo con la mirada. Sé que su vigilancia silenciosa era constante. Acompañó a Elara y a sus hijos cuando fueron a la tienda a comprar provisiones. Su presencia era un disuasivo silencioso ante cualquier acoso manifiesto. Se dio cuenta de que los habitantes del pueblo, que al principio habían evitado a Elara, ahora le ofrecían asentimientos vacilantes, una mirada compartida de compasión. Una pequeña grieta aparecía en el muro de miedo que Blackwood había construido. Una tarde, mientras Jedediah regresaba de revisar el caballo que había guardado, Cletus y Jeb le bloquearon el paso en un callejón estrecho. La luna proyectaba sombras largas y amenazantes. «El señor Blackwood quiere hablar contigo, Thorne», dijo Cletus con desdén, crujiendo los nudillos. «Dice que te has quedado más tiempo del debido», se detuvo Jedediah, relajado pero listo. Sus ojos, aunque ensombrecidos por el ala de su sombrero, parecían absorber la tenue luz con una quietud escalofriante. «No busco problemas», dijo con voz serena, «pero tampoco huyo de ellos». Zeb, envalentonado por su número, arremetió con un puño torpe. Jedediah se movía con una velocidad que desmentía su serenidad. No sacó su arma. Un bloqueo rápido, un golpe preciso a la garganta de Jeb, que lo hizo caer de rodillas jadeando, y un giro incapacitante del brazo extendido de Cletus, que terminó con el hombre aullando, con la muñeca doblada en un ángulo antinatural. Todo terminó en segundos. Jedediah miró a Cletus, que gemía. «Dile a Blackwood», dijo, con voz áspera, «que la próxima vez envíe a un hombre, no a niños». Pasó por encima de Jeb y siguió su camino,
dejándolos curar sus heridas y su bravuconería destrozada. El incidente, que se difundió rápidamente por el pueblo, solo agravó el misterio que lo rodeaba. Más tarde esa noche, Hilara lo encontró sentado en el porche de la pensión, contemplando la pradera estrellada. Había remendado un desgarrón en la única camisa del joven Tom, y le había llevado a Jedediah una taza de café. Se sentó tranquilamente a su lado un momento. «Dicen que manejaste a Cletus y Jeb sin despeinarte», dijo en voz baja. Él tomó el café, rozando los dedos con los de ella. «Eran torpes, pero tú no lo eres», observó ella. «Te mueves como un soldado». No respondió de inmediato, sino que bebió el café. El silencio se prolongó, solo llenado por el canto de los grillos. Cargaba con un peso. Ella lo notaba en las arrugas alrededor de sus ojos, en su postura, como si se preparara para un golpe que ya le había caído hacía mucho tiempo. En su tosca mesita de noche, junto a una Biblia desgastada, yacía un pequeño relicario de plata deslustrado. Hilara lo había vislumbrado una vez, cuando la Sra. Henderson ordenaba su habitación. No sentía orgullo, pero la imagen la acompañó. Finalmente, él habló, en voz baja, casi un susurro, sin mirarla a ella, sino a un punto lejano en la oscuridad. «Tuve una familia una vez, una esposa, Sara, y 2 hijos. Una niña, Martha, y un niño, el pequeño Caleb, con la voz entrecortada, solo por un instante. Un dolor intenso al descubierto, solo por un instante, un dolor intenso al descubierto. La fiebre los atrapó. Arrasó nuestro valle como un reguero de pólvora. Había un hombre, charlatán, vendiendo promesas de cura. Nos quitó el dinero, solo nos dio falsas esperanzas. Para cuando supimos que no era así, ya era demasiado tarde». Hizo una pausa, el silencio cargado de un dolor no expresado. Me quedé allí, los vi desvanecerse. No luché lo suficiente por ellos, ni contra la enfermedad, ni contra las mentiras. Su mano, inconscientemente, apretaba la taza de café, con los nudillos blancos. El aire se enfrió a su alrededor, a pesar de la suave noche. No estuve allí para protegerlos cuando más importaba. Veo sus rostros. Su voz se apagó, la confesión flotando cruda y expuesta en el aire nocturno. A Hilara le dolía el corazón por él. Lo vio entonces, la fuente de su silenciosa fuerza, su feroz instinto protector. No era solo moralidad abstracta, era expiación. Intentaba silenciar los fantasmas de su pasado salvándola a ella y a sus hijos de un depredador diferente. Silenciar los fantasmas de su pasado salvándola a ella y a sus hijos de un depredador diferente. «No lo sabías», susurró, con la voz cargada de empatía. «No puedes culparte por una enfermedad». Jedediah finalmente se giró para mirarla. Sus ojos estaban llenos de una profunda y agotada tristeza que reflejaba sus propias pérdidas pasadas. Quizás no por la enfermedad, sino por no haber visto antes al lobo con piel de oveja, por no plantar cara cuando era necesario. Hay cosas que un hombre lleva consigo». Apartó la mirada de nuevo, hacia la vasta e indiferente oscuridad. Blackwood dijo, recuperando la firmeza de su voz, «Es la misma clase de lobo. Cree que puede aprovecharse de los débiles, tomar lo que quiere». Su filara equivocada extendió la mano, cubriéndola suavemente con la suya. Un simple toque, que transmitía comprensión, dolor compartido y una lealtad incipiente y feroz. «No estás solo en esta lucha, Jedediah». Miró su mano sobre la suya, luego la miró a los ojos, y por primera vez, un destello de algo más que dolor y vigilancia advirtió su mirada. Fue un leve atisbo de conexión, una carga compartida que la hacía un poco más ligera. La tormenta que Blackwood estaba gestando se avecinaba, pero Jedediah Thorne no la afrontaría solo, y esta vez estaba decidido a que el resultado fuera diferente. La furia de Blackwood, ya una fuerza poderosa, se convirtió en una peligrosa obsesión. La humillación pública, la paliza física a sus hombres, y ahora la creciente y silenciosa admiración que algunos habitantes del pueblo sentían por Thorne, todo era un ácido corrosivo que socavaba su autoridad.
No se dejaría vencer por un vagabundo y una viuda sin dinero. Decidió que la fuerza directa y abrumadora era el único lenguaje que Thorne entendería. Envió jinetes a sus ranchos remotos, convocando a los hombres más rudos de su nómina, hombres cuya lealtad se compraba con licor y dinero ensangrentado. La redención estaba a punto de descubrir quién llevaba realmente las riendas. La noticia de los preparativos de Blackwood corrió como la pólvora por el pueblo ansioso. El sheriff Miller, un hombre cuya insignia era más un adorno que una autoridad, se retorció las manos y le suplicó a Jedediah que se fuera. Su reunión es una partida de guerra, Thorne. No hay forma de oponerse a él. Llévate a la mujer y a los niños y sal a cabalgar mientras puedas. Es por su bien. Jedediah escuchó pacientemente, con expresión indescifrable. ¿Y qué hay de la próxima familia que Blackwood decida arruinar, sheriff? ¿O la siguiente? Preguntó en voz baja. Weir solo pospone el ajuste de cuentas. Un molinero se sonrojó, la vergüenza luchando contra el miedo. No tenía respuesta. Jedediah sabía que la confrontación era inevitable. No era hombre que buscara la violencia, pero la paz que ansiaba parecía eternamente inalcanzable, siempre exigiendo un precio que estaba harto de pagar, pero siempre dispuesto a aceptar. Encontró a Elara junto al pequeño arroyo detrás de la pensión, donde Lily y Tom intentaban atrapar pececillos con un trozo de cuerda y un alfiler doblado. Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero sus manos estaban ocupadas remendando una camisa para Tom, un pequeño y desafiante acto de normalidad ante el caos inminente. «Viene por nosotros, ¿verdad?», preguntó, sin levantar la vista de su labor. Su voz era firme. Jedediah asintió. «Esta noche, supongo». O al amanecer, observó a los niños por un momento. Sus inocentes juegos contrastaban marcadamente con la oscuridad que se cernía sobre ellos. «Quiero que te lleves a los niños, Hilara, señora. Henderson tiene un sótano, robusto y escondido. Estarás a salvo allí si Hilara finalmente alza la vista, con sus ojos claros y decididos al encontrarse con los suyos. ¿Y tú, Jedediah, dónde estarás?» «Estaré donde él espera que esté», dijo simplemente. Atrayendo su furia, dijo ella, con una nueva fuerza en su voz. «Lo enfrentamos una vez por nuestras vidas. No nos esconderemos mientras luchas nuestra batalla solo. Este es nuestro hogar, lo poco que queda. Estos son nuestros hijos. Si Blackwood los quiere, tiene que hacerlo a través de ambos». Jedediah vio la férrea determinación en sus ojos, la resiliencia que había reconocido desde el principio, ahora plenamente activa. Ya no era solo una víctima, era una mujer que defendía a los suyos. Sintió un profundo respeto y un doloroso eco de la compañera que había perdido. «Será peligroso, Hilara. Vivir bajo la sombra de Blackwood es peligroso», replicó. «Al menos así luchamos por una oportunidad de algo mejor». Mientras el crepúsculo comenzaba a extenderse por el cielo, tiñendo las nubes de tonos naranjas y rojo sangre, Blackwood y su docena de jinetes irrumpieron con furia en el extremo norte de la calle principal de Redemption. Formaban una procesión sombría, armados con rifles y con un aire palpable de amenaza. Los habitantes, que se habían reunido en grupos nerviosos, se dispersaron, portazos, ventanas entornando. La calle se vació, dejando solo el polvo arremolinado y un silencio opresivo. Jedediah se encontraba en medio de esa calle, una figura solitaria cerca del abrevadero, frente a la silenciosa tienda del general. No se escondía. Sostenía un rifle Winchester, con el cañón apoyado suavemente en el hueco de su brazo. Hilara no estaba a su lado, pero él sabía dónde estaba. Había insistido en su propio papel, un papel que contribuía a sus fortalezas, a su conocimiento de los rincones más remotos del pueblo. Blackwood frenó a su caballo, con el rostro convertido en una máscara de malicia triunfante. Blackwood frenó a su caballo, con el rostro convertido en una máscara de malicia triunfante. «Thorne, sabía que eras demasiado estúpido para escapar. Estoy aquí para reclamar lo que es mío, empezando por la mujer y sus mocosos,
y luego le daré a este pueblo una lección sobre el respeto a la autoridad. Sus hombres se desplegaron, sus rifles brillando en la luz que se desvanecía. Esta es tu última oportunidad, Blackwood. La voz de Jedediah era tranquila, y se oía con claridad en el silencio. Cabalgad, dejad a esta gente en paz, rió Blackwood, un sonido áspero y feo. Paz. Habrá paz cuando estéis a 2 metros bajo tierra. Levantó la mano, a punto de dar la orden de fuego. En ese instante, una linterna se encendió en el escaparate de la herrería abandonada calle abajo. Luego, otra en la panadería y otra en la modista. Una a una aparecieron luces, pequeños gestos de desafío y luego figuras. Lasra Henderson, con una vieja escopeta en la mano, estaba de pie en su porche. El señor Abernathy, el habitualmente tímido tendero, apareció en su puerta con un rifle de caza en las manos. Incluso el sheriff Miller, pálido pero firme, salió de su oficina, con su potro desenvainado. No eran un ejército, pero ya no eran una multitud cobarde. Yara, valiéndose de su conocimiento de las trastiendas y callejones interconectados, los había reunido, apelando no a su valentía, que escaseaba, sino a su decencia, que había quedado enterrada. Les había recordado que la tiranía de Blackwood los afectaba a todos, que Thorne luchaba por un principio que habían olvidado, y mientras los hombres de Blackwood vacilaban, con la mirada nerviosa ante la inesperada resistencia, por exigua que fuera, Jedediah levantó su Winchester. El primer disparo no fue suyo, provino de las sombras cerca de la cuadra, y Lara, con un viejo pero preciso rifle de caza ardillas, le cortó el sombrero de la cabeza al hombre más cercano a Blackwood. La pelea estalló. Los disparos estallaron, destrozando el crepúsculo. Jedediah se movía con precisión letal, poniéndose a cubierto y devolviendo el fuego, con disparos dirigidos a incapacitar, no a matar, sino con intención letal si se le presionaba. Era un torbellino de violencia controlada, un marcado contraste con los disparos descontrolados y descontrolados de los hombres de Blackwood, ahora atrapados en un fuego cruzado, por esporádico que fuera. El ara, moviéndose de ventana en ventana, disparando con precisión, sembró el caos y la confusión entre las filas de Blackwood. Los habitantes, envalentonados por la resistencia de Jedediah y el coraje de Hilara, sumaron sus propios disparos esporádicos, en su mayoría imprecisos, pero que acrecentaban el estruendo y la sensación de que Blackwood ya no se enfrentaba a un solo hombre, sino a una comunidad, por muy fragmentada que estuviera. Blackwood, furioso y desesperado, espolió a su caballo, disparando alocadamente contra Jedediah. Una bala le atravesó el brazo izquierdo, haciéndolo girar, pero se mantuvo en pie, con la mandíbula apretada por el dolor. Levantó el rifle, apuntando al tirano que cargaba. Su disparo fue certero. Blackwood gritó, agarrándose el hombro, y la pistola se le cayó de las manos mientras se desplomaba hacia adelante, para luego caer del caballo al polvo. Los hombres que quedaban, al ver caer a su líder y enfrentarse a un pueblo que por fin había encontrado su voz, perdieron la compostura. Algunos arrojaron las armas, otros dieron media vuelta y huyeron hacia la creciente oscuridad. Los disparos silbaron y cesaron. Se hizo un silencio denso y resonante. Jedediah se quedó de pie, respirando con dificultad, con el brazo sangrando profusamente y el Winchester aún listo. Yara corrió a su lado, pálida pero con los ojos encendidos. Jedediah, te han dado. Los habitantes del pueblo emergieron lentamente. Su miedo inicial dio paso a una incredulidad atónita, seguida de una creciente oleada de júbilo. El sheriff Miller, con mano sorprendentemente firme, se acercó al quejumbroso Blackwood y lo desarmó por completo. Silas Blackwood, dijo Miller, con la voz adquiriendo un timbre de autoridad que no poseía una hora antes, TVS, estás arrestado. Por intento de asesinato, incitación a disturbios. ¡Qué demonios! Por ser tú, el hechizo se rompió. El tirano había caído, no solo por la bala de un hombre, sino por la valentía colectiva que tanto había despreciado. El polvo comenzó a asentarse,
arrastrando consigo el acre olor a pólvora y el peso palpable del fin de la batalla. Jedediah se apoyó en el abrevadero. El dolor en su armadura era sordo, punzante, pero era una sensación que lo enraizaba, un recordatorio de que estaba vivo, de que habían triunfado. Y Lara, con una mano sorprendentemente suave pero firme, ya estaba arrancando tiras de su enagua para detener la hemorragia. Su toque era profesional, pero profundamente personal. Tenemos que limpiarlo y vendarlo bien, dijo, con una mezcla de preocupación y una renovada confianza en sí misma. Lily y Tom, sacados de su escondite por las Sra. Henderson, corrieron hacia su madre, con las caritas surcadas de lágrimas y suciedad, pero con los ojos abiertos de alivio al verla, y luego a Jedediah con vida. Dudaron ante Jedediah, y luego el joven Tom, envalentonado, extendió una pequeña mano mugrienta y tocó el brazo sano de Jedediah. —¡Nos salvaste! —susurró con voz llena de asombro. Jedediah miró al chico, con una leve sonrisa en los labios. Le revolvió el pelo con suavidad. —Nos salvamos mutuamente, hijo —dijeron los habitantes del pueblo—, ya no una turba temerosa y dispersa, sino una comunidad que renacía a tientas. El señor Edise, Abernathy le dio una palmadita a Jedediah en el hombro sano. Te debemos, Thorne. Te debemos más de lo que podemos decir. La Sra. Henderson ya estaba dirigiendo a las manos dispuestas. Que alguien traiga al doctor Miller. Y traigan agua y paños limpios. El sheriff Miller, con su placa brillando un poco más en la penumbra, levantó al herido y maldiciendo Silas Blackwood, asistido por 2 ciudadanos que ahora miraban a Blackwood a los ojos sin pestañear. Tu reinado ha terminado, Silas declaró Miller, con el peso de una justicia largamente esperada, mas la redención respirará libremente para variar. Blackwood escupió a sus pies, pero no dijo nada. Su rostro era una contorsión de dolor y furia impotente. Más tarde, después de que el Dr. Miller limpiara y cosiera el brazo de Jedediah, declarando que era una herida limpia que sanaría bien con reposo, Jedediah se encontró de nuevo en el porche de la señora Henderson. Elara estaba sentada a su lado, bebiendo una taza de café que él sospechaba que era más para él que para ella. Los niños dormían dentro, sanos y salvos, con la barriga llena, y sus pesadillas, quizá por primera vez en mucho tiempo, a raya. El pueblo estaba en silencio, pero ahora era un silencio diferente, no el silencio del miedo, sino la paz de una tormenta pasada, de un peso aliviado. —Quieren que te quedes, ¿sabes? —dijo Elara en voz baja, mirando la calle donde las farolas ahora brillaban con más alegría. Cherish Miller dijo que podría haber una vacante de alguacil en el condado, o simplemente un lugar donde estar. Jedediah miró su brazo vendado, luego al pueblo. Había cabalgado hacia la redención como un hombre atormentado, buscando solo pasar. En cambio, había encontrado un reflejo de su propio dolor pasado en la difícil situación de Elara, y al defenderla, se había defendido inadvertidamente de los fantasmas que lo acompañaban. No había borrado el dolor de Sarah, Martha y Caleb, pero había honrado su memoria de una manera que alivió una pequeña parte de esa vieja y dolorosa herida. Había resistido cuando era necesario, había protegido a quienes lo necesitaban, y, al hacerlo, había encontrado una medida no de perdón, tal vez, sino de aceptación, redención. —¿Y tú, Elara? —preguntó en voz baja. —¿Qué harás ahora? —preguntó en voz baja. —¿Qué harás ahora? Ella sonrió, una sonrisa genuina y esperanzada que iluminó su rostro. —Criar a mis hijos. Reconstruir nuestras vidas. Gracias a ti, tenemos una oportunidad. Una verdadera oportunidad. Hizo una pausa y luego lo miró directamente a los ojos. Nos gustaría que te quedaras, Jedediah. Lily y Tom, nos gustaría que te quedaras. Jedediah, Lily y Tom se han encariñado contigo y conmigo. Dudó un poco. Un rubor leve le subió a las mejillas. Valoro tu compañía, tu silenciosa fuerza. Jedediah consideró sus palabras. El camino había sido su único compañero durante tanto tiempo.
su dolor una carga solitaria. Pero aquí, en este pequeño pueblo polvoriento que había encontrado su valor, con esta mujer resiliente y sus hijos de ojos brillantes, había un camino diferente, un camino que quizás no lo alejara del dolor, sino que lo llevara a una nueva paz, a un futuro compartido. Pensó en la silla vacía junto a la fogata, en las comidas solitarias, en las noches llenas de recuerdos. Quizás era hora de construir algo nuevo, en lugar de simplemente huir de las ruinas de lo viejo. Miró a Eliara, la esperanza en sus ojos, reflejo de una esperanza naciente en los suyos. Tal vez, dijo, esa sola palabra encierra un mundo de posibilidades. Tal vez un hombre pueda encontrar un lugar donde descansar. Después de todo, aún le quedaba un largo camino hacia la verdadera paz. Pero por primera vez en años, Jedediah Thorne sintió que no tendría que recorrerlo solo. La noche era tranquila. Las estrellas brillaban sobre la redención. Un tirano estaba enjaulado, una comunidad sanaba, y un protector estoico había encontrado un atisbo de consuelo, una oportunidad para cuidar la vida en lugar de simplemente lamentar su pérdida. La deuda pagada en la plaza del pueblo no era la única saldada. La mayor deuda, la que tenía con su propio espíritu, finalmente estaba camino de ser saldada. Si fueras Jedediah, tras haber enfrentado tu pasado y encontrado la oportunidad de un nuevo comienzo, ¿qué decisión tomarías? ¿Te quedarías en la redención o la llamada del camino, el hábito de la soledad, resultaría demasiado fuerte? Cuéntame en los comentarios qué crees que significa la verdadera redención. Y si esta historia de valentía y segundas oportunidades te conmovió, dale a me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias del oeste y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima historia.